Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Marcos Cifuentes, usted lo conoce bastante bien, es periodista, es escritor y es una persona cuyos emprendimientos, digamos, diría yo, de hace ya una buena cantidad de años, han tenido muy buenos resultados y hoy se ha, sin lugar a dudas, convertido en uno de los periodistas más influyentes que hay en nuestro país, lo que a mí me parece muy bien y saludo. Él ha escrito este libro que se llama Perú Bizarro, que es parte de una saga de libros que se han escrito ya en otros países y han tenido mucho éxito, como no dudo va a tener este, y que en buena medida resumen 79 historias, por decirlo de algún modo, de episodios que se han originado en nuestro país y que no siempre se han registrado debidamente, pero que constituyen nuestra identidad también y nos pintan de cuerpo entero o nos presentan muchas veces en nuestro estado natural. Y es un gusto siempre tener a Marco, que además hace la encerrona, que ustedes deben seguir todos los días y que lo hace de una manera, por cierto, estupenda. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Glatzer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tus palabras, muy No, emocionado. Además, yo imagínate, tengo al que decir contrario. que la encerrona intento que salga siempre antes de No hay derecho para que de ahí todo mi público se vaya a escuchar. Te agradezco mucho por eso, Marco, y salud, y te felicito, la verdad, del éxito que esto ha tenido, porque creo que va llenando un espacio en medio de esta necesidad que cada vez se advierte más en la gente de buscar otras lecturas sobre lo que pasa en nuestro país, más, digamos, equidistantes de todos los actores y los hechos que se producen cotidianamente aquí todos los días. Quisiera yo comenzar, Marco, vamos a hablar del libro ahorita y después, si tú me lo permites, aprovechamos para una revisión un poquito de lo que está presentándonos la coyuntura también, que siempre es interesante escuchar tu punto de vista. Yo quisiera comenzar por algo que de pronto no muchos han caído en cuenta del libro, y es a quién se lo dedicas. Se lo dedicas a Roberto Bustamante Almorza. Este es el libro que no se me ocurriría a quién mejor dedicárselo, ¿no? A una persona como él, que creo yo se sentiría plenamente identificado con lo que dice este libro, ¿no? Y quería comenzar por eso, no solo por la cercanía y la amistad que tú tuviste, sino por lo que Roberto fue y que apunta muy bien a lo que el libro claramente en sus páginas nos muestra, ¿no? Quisiera comenzar por eso. Yo sé que es un tema más personal, pero sí me pareció a mí muy significativo. Sí, es un tema personal porque y Roberto fue muy buen amigo mío, yo lo quiero mucho aún. Y, y de verdad el libro está marcado por su mirada o por muchas cosas que yo aprendí de él desde que lo conocí en el año 2005, ya más de 15 años, y que me sorprendió porque había él viniendo de la arqueología y la antropología, tenía esta mirada muy distinta respecto de muchas cosas, entre ellas la historia del Perú, ¿no? Y creo que eso es algo que yo traté de imprimir en este libro y de hecho muchas veces a mí mismo mientras lo escribía me sorprendí pensando, ya, pero ¿qué hubiera dicho el Morsa de este episodio? O muchas veces, muchos de esos episodios también los he discutido con él. Digamos, cuando conversábamos, hablamos de, pues eso, de eventos de la historia y esa mirada distinta que él tenía, por suerte tuve la suerte de que la compartiera conmigo y entonces creo que me hubiera gustado mucho que él leyera este libro, me hubiera gustado mucho que él discutiera este libro conmigo. Sí, sí, no me pareció muy significativo, no solo por, digamos, el sentimiento que está detrás de seguramente la cita, sino porque conociendo a Roberto y haber yo también conversado con él tantas veces, pues digo, este es el mejor libro que se hubiese podido dedicar, creo yo, y se le han hecho muchas dedicatorias también. Hace poco he visto que IEP estaba hablando de él por, digamos, un año más de su partida. Pero quería ahora sí entrar un poquito más al libro, porque a diferencia de los otros que tú has hecho en los últimos tiempos, a los que nos has tenido acostumbrado, que son una mezcla de libros más documentados en términos de vincularte más a episodios recientes de la política, como el de Kuczynski, como el de Heredia y Humala, este tiene otra naturaleza, tiene otro origen, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito, porque esto es una saga que se ha producido en otros lugares, en México, por supuesto, en Chile y otros, y han sido muy exitosos, ¿no? Ahora que yo estaba leyendo un poco para la conversación, de verdad que han sido libros muy vendidos. Cuéntanos un poquito cómo llega la idea, qué te entusiasma de la idea
y después entramos, por supuesto, a algunas cosas que aquí están bien reflejadas. Esta es una franquicia, se inició con México Bizarro y como le fue tan bien en México, fue un boom, pues Planeta dijo, pues saquemos Argentina Bizarra, Colombia Bizarra, Chile Bizarro y también Perú Bizarro, ¿no? Y en cada país pues eligieron a un autor y pues tuve la suerte que me tocara a mí en Perú y la verdad es que yo, mi primera, tuve dos fases, la primera de saltar a la idea feliz porque creo que está mal que yo lo diga, pero es un tipo de libro necesario. Digamos que en un país que no enseña bien su historia o que oculta muchas partes de su historia, pues yo creo que así un tipo así de libro es necesario. Y mi segundo momento con el libro fue de sentirme un impostor absoluto, porque como tú bien has dicho, pues yo vengo del periodismo, yo soy periodista y mis libros eran de periodismo y aquí yo pues pongo un poco los pies en la historia. Pero finalmente el periodismo es un poco el primer borrador de la historia, ¿no? Entonces, digamos que luego ya me reconcilié conmigo mismo y bueno, también hay hubo un equipo de producción editorial para el libro que estaban Diego Pereira y Insa Guisao, que son periodista, historiadora y que me ayudaron a tener más los pies en la tierra y sentir que había que habían unos pies más sólidos en este libro. Ahora, pero es interesante, junto con lo que dices, es verdad que nuestra historia no solo está marcada por algunos elementos icónicos que no necesariamente inclusive nos han contado bien desde chico, porque ya uno va creciendo y va leyendo la verdadera historia y los grandes héroes no eran tanto como nos habían dicho eran y tenían matices o tenían al lado otra gente que era tan o más heroica que ellos, pero que nunca resaltaron por la posición que tenían. Y el Bicentenario ha sido como un pretexto para hablar mucho de eso también. Pero hay otra cosa que el libro plantea, y tú lo dices al comienzo y durante las historias que cuentas, y esto es parte de nuestra identidad también. Y lo segundo es que, por más que uno tiende a creer que somos siempre únicos, en realidad nos parecemos mucho también a otros que en otros lugares haciendo el mismo ejercicio se encuentran más o menos con cosas, diría yo, afines, ¿no? Sí, y digamos que un poco la intención del libro es regresar sobre esa idea, es decir, inicialmente pues los peruanos creemos que estas cosas solo pasan en el Perú y luego cuando vamos viendo hacia afuera, pues nos damos cuenta que en realidad nos parecen, estas cosas raras pasan en todos lados. Pero yo creo que el Perú sí tiene una característica bien particular, que es la que he tratado de reflejar en la mayoría de historias de Perú Bizarro. Y es que el Perú es un país a la vez muy diverso y a la vez muy discriminador, ¿no? Que es una nuestra paradoja máxima, ¿no? ¿Cómo podemos ser uno de los países con más diversidad de todo tipo, ¿no? Étnica, racial, cultural, o sea, de idiomas, y al mismo tiempo ser realmente un país casi de castas, ¿no? Digamos, un país con un nivel de discriminación muy hasta violento. Eh, Esa paradoja yo creo que podría hasta resumir la peruanidad. Y muchos de los textos que aparecen en Perú Bizarro creo que están marcados por eso, ¿no? Por qué es ser bizarro en el sentido de raro, ¿no? ¿Qué cosa es Sí. ser raro exactamente en el Perú, en un país en el que todos somos raros realmente, ¿no? Entonces, eso es algo que marca varias de las historias, ¿no? No, no, y claramente, y holgadamente en algunas creo que son muy bien escogidas. Y tú pones de muy temprano en el libro el ejemplo esto de lo que nos parecemos. Todos creemos, dices tú, que nuestro himno es el segundo mejor del mundo después de la Marsellesa francesa. Tú le preguntas a un colombiano, le preguntas a un mexicano y todos dicen, no, el segundo es el mío. Y nosotros nos hemos creído ese cuento, ¿no es cierto? Y hay otro elemento que me parece bien importante también, que a diferencia de lo que el periodismo más de cara a lo que conocemos siempre has hecho, manda, aquí hay la posibilidad de revisar mucho el detalle, pero de cara a lo que ya sucedió hace muchísimo tiempo, y tienes que ponerte un parámetro también, y tú lo dices en el libro, ¿no? Hay determinados episodios, o lo has dicho en alguna otra conversación, que a mí en la historia siempre me han gustado, porque yo tendría que empezar a buscar en algún lado, no es que voy buscado en la historia así en gaseoso,
he dicho, esta parte de la historia a mí siempre me ha interesado, esta otra y esta otra, y ahí te has empezado como a buscar. ¿Cuáles dirías que son esos espacios? Y tal vez para llamar un poquito la atención de que nos siguen, que hay varios que están escribiendo ya para hablar un poquito más sobre las historias, ¿cuáles pondrías como en relieve de diferentes entre sí, pero llamativas justamente porque en esa diferencia la gente va a encontrar pues esa variedad de lo que tú nos quieres contar? Yo creo que, digamos, por una cuestión generacional, porque yo era adolescente en los años 90, los años 90 son un periodo de la historia que a mí me fascina. Y hay varios capítulos en el libro en los que Montesinos aparece de alguna manera, ya sea como personaje central o secundario, porque Montesinos nomás, pues creo que daría para una serie de Netflix. Otro periodo de la historia que a mí me fascina son los años 20 del siglo XX, que es para mí probablemente el momento de mayor esplendor intelectual, artístico que hemos tenido, ¿no? Es un momento en el que convivían pues Valdelomar, Mariate y Vallejo, Ayala Torre. Era una cosa espectacular, ¿no? Había esta ebullición de ideas. Y además hay que decir que casi todos, o todos los que acabo de nombrar, pues eran de las regiones, no eran limeños. Entonces habían llegado Exactamente. a patear digamos, esta especie de pretensión limeña de monopolizar la discusión intelectual y llegaron ellos y rompieron todo. Y no solo ellos, varios más, pero digamos. Entonces en los años 20 hay un montón de pequeñas historias en las que entonces, Vallejo aparece varias veces, Mariátegui aparece varias veces, eh, Ribagüero, en fin, digamos que hay varias, Valdelomar, o sea, de verdad hay varios de esos personajes son realmente, Aya la Torre, o sea, de verdad son fascinantes todos. Y todos se han cruzado y se quisieron y luego se pelearon y luego se volvieron a querer. Eso es realmente fascinante. Es un momento que creo que nos muestra lo que podemos ser como peruanos, ¿no? O sea, podemos llegar realmente a unas cimas, digamos, ejemplares. Y el otro momento en realidad es todo lo contrario, ¿no? El tercer momento que a mí siempre me ha fascinado y que ahora último casi te diría que hasta me perturba de la historia del Perú, es justo el momento antes de la guerra con Chile. De Los guerra con años antes. Chile, No la sí. guerra con Chile en sí misma. No la guerra con Chile en sí misma, que además es un La periodo tan previa. manoseado que la previa. Porque la previa se parece mucho a lo que hemos vivido, es decir, con un nivel de corrupción en el contrato Dreyfus que digamos, Odebrecht es casi, son casi unos pirañitas al lado del contrato Dreyfus. Yo hice el cálculo para el libro de cuánto se robó Dreyfus nomás él solito y son 400 millones de dólares al cambio de hoy. O sea, yo no podía Imagínate. creerlo, de verdad. Hice el cruce varias veces, me fui a varias fuentes y era la cifra, 400 millones de dólares al día de hoy. Entonces es una locura. Y tienes eso y tienes todos los el encono político muy bestia en un momento en el que hay un momento en el que las élites políticas peruanas se desarman, se Sí, sí, desintegran y sí. se odian, matan a par. Entonces, es bien, es realmente, todo este surgimiento de los civilistas, los pierolistas, Claro, es un momento es el mucha desprecio por el objetivo común, ¿no liberación. es cierto? Porque finalmente no había un propósito común y cada uno buscaba sacar la suya en una mezquindad que tuvo consecuencias efectivamente de cómo impactó esta crisis durante y después de la guerra con Chile, por cierto. Y que claro, y además, o sea, en medio de ese desmoronamiento a todo nivel, nos llega la guerra con Chile, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a perder la guerra con Chile si Sí, veníamos de lo claro. que veníamos? O sea, digamos, no, o sea, a veces ahí en el colegio te lo enseñan como un poco como que los bolivianos nos arrastraron. No, éramos los peruanos, nosotros nos autodinamitamos y justo llegó la guerra con Chile y bueno, explotó todo. Y eso la verdad es que a mí me recuerda mucho a lo que acabamos de vivir, ¿no? O sea, esta desintegración de la clase política por el caso Odebrecht, esta pérdida de confianza absoluta entre todos, el encono político, la destrucción de las élites políticas y nos llega la pandemia, Sí, ¿no? pues. Y mueren tantos peruanos o más peruanos que en la guerra, o sea, en proporción han muerto mucho más peruanos que en la guerra con Chile, o sea, realmente fue muy bestia. Entonces, ¿cómo no íbamos de nuevo, a perder la guerra contra la pandemia si veníamos de eso, ¿no?
Y luego tienes, pues eso, 4 presidentes en un año. O sea, de verdad las similitudes son perturbadoras, por eso te digo. Entonces, hay varios episodios de esos momentos también en Perú Bizarro. Sí, y ahora que mencionas esto, porque recordarás tú y quienes nos están siguiendo, había en el análisis sobre los impactos de la pandemia una recurrente comparación con lo que pasó con la guerra con Chile, sobre todo para proyectar el número de víctimas. Pero claro, tú haces bien en notar que no es eso nomás lo que podía asemejar los dos episodios, sino la manera como nos encuentra lo que al final termina siendo el problema, que es en este caso la pandemia y en ese momento la guerra, como tú bien dices. Y es verdad, cuando tú describes a personajes tan notables como los que convivían en ese momento, en donde realmente uno podría decir había una disputa de ideas, ¿no es cierto? O sea, se privilegiaba, o sea, se había ideologizado el debate en el buen sentido y tú tenías propuestas desde las artes, de la cultura, pero desde la política también, que apuntaban a visiones distintas, que dialogaban entre ellas y el desacuerdo se administraba de una manera, digamos, razonable, cosa que ahora lamentablemente no pasa. Pero el libro presenta episodios de estos personajes que a veces distan mucho del personaje que uno ha leído, ¿no? Como episodios de Mariátegui, pues teniendo escenas que uno podría decir a estas alturas, Mariátegui hacía eso en un cementerio, de esas cosas, o Vallejo era así, como era, sí, así eran, porque eran pues humanos como nosotros, A también mí este tenían. episodio de esta imagen de Vallejo, casi un Vallejo joven, ¿no? Veinteañero, persiguiendo a un enemigo suyo en medio de una casa en llamas, Exacto. es una cosa que tú dices, pero que no tiene nada que ver con la imagen, ¿no? De él que tenemos toda melancólica y casi aburrida. Entonces, y luego, y de nuevo, Mariátegui, pues llevando esta bailarina al cementerio, son cosas que creo que resignifican a los personajes, ¿no? Sí, y creo que nos aproximan de mejor forma a los contextos en los cuales ellos produjeron lo que después ha terminado siendo muy importante para nuestra cultura, para nuestra historia. Es decir, ellos vienen de un contexto determinado, ¿no? Yo decía, en la política también pasó eso, al margen de la discrepancia que podamos tener con determinadas formas de aproximarse ideológicamente a la política, antes tú tenías gente más predecible en la política, que tenía una idea, apuntaba a una dirección. Ahora el punto es difícil de buscar comparar con lo que tenemos ahora porque eso ya no existe y en eso nos hemos ido lamentablemente desdibujando mucho. Y después efectivamente Montesinos tiene episodios muy interesantes también en el libro. Yo creo que el libro nos condensa, nos resume, nos muestra, decía yo al comienzo, nuestro estado natural, que no es malo verlo, porque eso también somos, ¿no? A veces estamos echados mucho a lo que tú decías. La diversidad es buena cuando te ponen ají de gallina, seco y frijoles y, digamos, carapulcra en la mesa. Pero cuando tienes que afrontar en realidad como un reto, porque, digamos, de ahí donde se trae el pescado había una contaminación, o la selva está muy lejana, o la sierra está abandonada, entonces ya tú dices, la diversidad no es aquello en lo que yo me voy a meter, ¿no? Y ese ha sido un problema, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe? Es decir, ¿por qué es bueno para algunas cosas y es malo para responder al país en su diversidad? No tengo idea. Yo creo que esa es la pregunta, yo creo que atraviesa el libro, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que el libro es algo así como una colección de relatos vergonzosos sobre cómo de la peronía, No, y no, todo lo no, contrario, en realidad. no. Hay mucho de celebración también, o sea, digamos, hay muchas cosas duras que obviamente no se pueden pasar por alto, pero están la primera mujer, la primera peruana universitaria, que es una historia, es una cusqueña, es una historia realmente fascinante, o las primeras Extraordinaria, es verdad. alcaldesas. Las primeras alcaldesas del Perú, que es una cosa que, digamos, hoy puede sonar hasta incorrecto, pero fue el APRA que paradójicamente luego apartó a Magda Portal, pero no importa. El APRA pone a las primeras alcaldesas mujeres del Perú y eso es algo que incluso si te vas a Wikipedia a buscar, no lo vas a encontrar, porque Sí, el pues. registro es posterior de eso. Es una historia recientemente rescatada, si quieres. Hay, por ejemplo, y este es el título del capítulo, que se llama El maricón principal de Lima, que eso es lo que, así como con esas palabras, se describía al primer cocinero famoso que tuvimos, que de hecho fue tan famoso
que cuando Bolívar se va del Perú, él se encarga de su cena de despedida. Y era un afroperuano que se travestía, y se travestía de tapada además. Claro, Y a era pesar de, abiertamente gay, o sea, abiertamente, así se presentaba en abiertamente, esa época, imagínate. imagínate si hoy eso sería un escándalo hace 200 años, pero aún así, Sí, digamos que se le celebraba, se le aceptaba y la gente iba muy contenta esa es la paradoja, yo creo, del Perú, ¿no? Entonces, sí, pues hay estos episodios de estos tres momentos de la historia que a mí me obsesionan, pero también hay de otros que yo varios otros. mismo fui descubriendo a lo largo, mientras hacía este el equipo, entonces hay historias, eso, de la época de la independencia, de la época de Velasco, y de este siglo también, ¿no? O sea, yo por eso digo que vamos desde Miguel Grau hasta Richard Swing, ¿no? Porque Sí, hay el abarca capítulo esta de, diversidad. no, no, pero además yo digo, claro, Richard Swing aparece también, por supuesto, en el caso, hay casos que están relacionados con Montesinos, ya dijimos, con Humala. Hablabas de los fundacionales del APRA también, Magra Portal, por ejemplo, es fundamental también. Es decir, hay un montón de historias que se entremezclan y algunas han, digamos, convivido en el tiempo, pero no necesariamente han sido de alguna manera reflejadas así por la historia. Y de verdad que es un libro magnífico en el sentido de que nos abre otra perspectiva, nos muestra de otra manera y como suele ser lo que tú produces, se lee muy bien, ¿no? O sea, digamos, es muy fácil. De verdad que yo recomiendo muchísimo el libro, está en todas las librerías, por supuesto, y no tengo, Marco, la menor duda de que efectivamente va a ser un éxito aquí también, ¿no? Y saludo y agradezco que te hayas tú embarcado en este emprendimiento, ¿no? Sí, Al perdón, final solo también una lo voy a cosita recomendar ya que no quería dejar sí, quería dejar en el tintero, que entre otras cosas, lo que hemos tratado es de ofrecer una historia muy poco limeña, ¿no? Es decir, la historia oficial se suele centrar en las cosas que sí, pasaban sí. en Lima, y bueno, sí, obviamente hay cosas que sucedieron en Lima que se muestran, pero hay de todo el Perú, hemos tratado de tener Sí, historias de todo el Perú, y la verdad es que no ha sido difícil, ¿no? Digamos que nuestro país es rico en historias, entonces hay historias secesionistas desde Iquitos, desde Puno, se creó una república aymara, en fin, cosas que a mí me han sorprendido de enterarme, y que ojalá, si la gente cuando lee el libro se sorprende tanto como yo, creo que le va a ir bien. sí, no, y además eso creo que ha sido producto de lo que tú también has manifestado ya, ¿no? La historia que leemos es, digamos, la interpretación de quienes la escriben y la que han escrito la historia por lo general han estado cerca del poder siempre. Y esto que pasaba en la época con lo que pasa, digamos, con la revolución que se produjo en distintos lugares del país frente a lo que significaba ya en ese momento el centralismo limeño, como en la época interpelaba al poder, no se reseñaba debidamente. Ha sido después, tratando de entender por qué las cosas pasaron como pasaron, en que se le empieza a dar el peso y el espacio Eran pies que de por supuesto página, podría la sacar verdad, una y pies de persona, ¿no? página que merecen libros enteros realmente. Exactamente, exactamente, no, y en ese sentido es muy importante. Ahora, yo quisiera aprovechar tu presencia, Marco, para hablar de lo bizarro que es el momento también ahora, que ya no está en el libro por cuestión evidentemente de corte que has tenido que hacer temporal, ¿no? Porque tú acabas de mencionar lo provinciano, que está muy bien reflejado acá con historias muy potentes de gente que muchos seguramente no conocen y conocerán a partir del libro. Pero este gobierno que se dice provinciano no es provinciano, ¿no? Yo soy provinciano y no me siento representado, pues, en esos que están ahí porque vienen de la chacra y del pueblo, o sea, y no por un desdén o desprecio, porque a mí me encantaría reivindicar a lo regional, pero evidentemente no ha sido la mejor selección, por decirlo de modo amable. Por ejemplo. Sí, yo creo que ahí Pedro Castillo, digamos, es un líder sindical y todo bien con el sindicalismo, pero hay que decir pues que en nuestro país los líderes sindicales se caracterizan por mecerte. Creo que la palabra es Mm. mecerte. Te andan meciendo, te dicen algo y no es, ¿no? Digamos, yo estoy alucinando con cómo Pedro Castillo le dijo al cardenal Barreto que iba a sacar a Aníbal Torres hace 2 meses, 3 meses, y no pasa nada, pero no pasa absolutamente nada. Es decir, va, le miente, lo engaña y ya está.
y todo, y todos seguimos con nuestras vidas como si nada pasara, ¿no? Por poner un caso que a mí me parece realmente esto, como de capítulo del libro, realmente, ¿no? Como es como va el cardenal, ¿no? Y el presidente le dice, sí, y de pronto no, lo engañó, lo meció, y ya está, ¿no? Entonces es realmente impresionante, ¿no? Sí, ahora, pero además, el capítulo siguiente al episodio que tú describes con Pedro Barreto, que es una muy buena persona y tenía todo el ánimo de contribuir a que las cosas se compongan, es al primer ministro que supuestamente Castillo iba a sacar, diciéndole el cura Valverde, un cura miserable cuyo nombre no me acuerdo, o sea, digamos, y el presidente permitiendo que hablen así del invitado ilustre al que le había, entre otras cosas, dicho que iba a cambiar las cosas, ¿no? Eso de verdad que es una cosa, la verdad, si no tuviera consecuencias, podría ser hasta anecdótica, ¿no? Pero no es inocua, es decir, tiene consecuencias prácticas. Ahora, pero la oposición, yo veo al señor Montoya, y digo, yo que mi educación secundaria la he hecho en el Colegio Militar Leoncio Prado, dije, ¿qué tal ha caído el ámbito militar? Porque él ha sido comandante general de la Marina y de la Fuerza, del Comando Conjunto de De las las Fuerzas Fuerzas Armadas. Armadas. O sea, es Es impresionante. O sea, impresionante. eso yo. Y es un señor, o sea, es un Sí, señor que se cree todos los memes que le llegan a su WhatsApp. Entonces, imagínate si hubiéramos tenido algún conflicto externo cuando este señor era el comandante de la Fuerza Armada, pero perdíamos, o sea, pero perdíamos todo porque le mandaban cualquier meme, se lo iba a creer y iba a tomar decisiones sobre la base de eso. Si gastó 200,000 soles en una comisión que encontró unas firmas raras en una mesa, ese es su gran hallazgo, son 3 firmas raras en una mesa. sí. Ese es su gran hallazgo de 200,000 soles. Entonces, O claro, sea, yo digo, pero digo, Marco, si fuera con su plata no hay problema. O sea, que él claro, haga no, claro. todas las construcciones que quiera. O sea, digamos, esto en cualquier otro país merecería, digamos, algún tipo de sanción. ¿Cómo puedes instrumentalizar uso de recursos públicos para no solo perder el tiempo, sino para una cosa que era evidente no había pasado? Y no porque lo diga alguien que esté de acuerdo o no con el gobierno, sino porque en realidad no había pasado. Porque la conclusión del informe es: pasaremos todo esto para que las entidades correspondientes investiguen si en realidad hubo. Pero no pasa nada, o sea, digamos, y ahí Es un lo ves informe tan protagonizando la ridículo novela. que la propia derecha vacadora que estuvo gritando fraude durante 2 meses la archivó. O sea, renovación, como se ha archivado. Entonces ya está. Se acabó. O sea, es Sí, como, sí. O sea, a ver, llevaron el país al borde del abismo durante casi 2 meses en los que no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente con estos gritos de fraude, se fueron a la OEA, y ya la gente se ha olvidado, intentaron tomar Palacio. O sea, eso como, pasaron tantas cosas que la gente se olvida. Gente que intentó reeditar la toma del Capitolio de los Estados Unidos, pero en la Plaza de Armas de Perú. Solo que por suerte habían las rejas y estos no eran tantos, realmente eran poquitos, entonces no pudieron tumbarse las rejas, pero lo intentaron hacer y además explícitamente, o sea, los volantes convocando a la marcha ese día convocaban a la marcha final, vamos a Palacio, saquemos a Sagasti, porque él es cómplice del fraude. Lo intentaron hacer, se lo creyeron. Estuvimos al borde del abismo 2 meses y ya, y no pasa nada. Nadie, o sea, sí, absolutamente nada. Y más bien perpetúan esa mentira en una comisión que se gasta 200,000 soles y que la comisión misma no encuentra nada, pero dice, no, sí, sí hay algo. claro. Es bizarro. Es bizarro, ¿Qué es te puedo decir? bizarro, es bizarro, realmente es Es bizarro. bizarro. Y Y es bizarro, digamos, el ojalá dentro equilibrio de que te 20 años generan entre podamos ellos. reírnos, ¿no? Pero dentro de Sí. 20 años me No, gustaría pero es reírme de esto. gravísimo. Ahora no, ¿no? Es gravísimo, ¿no? Pero en ese, digamos, ahí se van como equilibrando, ¿no? O sea, digamos, tenemos un presidente que simula gobierna, una oposición que simula que hace oposición, y en el fondo los dos tienen pretensiones que, claro, son incompatibles en un acto, pero son muy compatibles en varios otros. Lo incompatible es: yo me quiero quedar a ser presidente como sea, yo quiero sacarte como dé lugar, pero en el resto están muy empatados. O sea, yo mencionaba antes de conversar contigo sobre lo que va a pasar con el proyecto de ley, que los padres de familia tengan que ver con los textos escolares. ¿Qué voy a tener yo Sí, que ver como y padre de además, familia? O además es sea, un proyecto diseñado para con mis hijos no te metas. O sea,
Exacto. El proyecto de ley, la figura legal que permite que los padres, supuestamente los padres, se metan en la currícula escolar, digamos, la figura legal está, más o menos, les falta decir, con mis hijos no te metas, es lo único que les falta decir. Está diseñado para ellos. Entonces, pero y al presidente Castillo no le molesta porque supuestamente su tesis, esto es lo más gracioso, ¿no? Pues supuestamente la tesis de Pedro Castillo es una tesis sobre la igualdad de género en las escuelas, pero a él no le importa en absoluto ese tema, probablemente ni siquiera conoce el tema, nada, no tiene ningún vínculo con ese tema. Probablemente el único vínculo que tenga es más bien de rechazo y por eso es que incluso contra las recomendaciones del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría del Pueblo, pues lo dejó pasar esta ley, ni siquiera la observó, Sí, ¿no? sí, Y esto es pues. bien grave porque la educación peruana ya ha sufrido un golpe terrible con la pandemia, o sea, de verdad, 2 años que los niños no han podido ir al colegio, no es broma. Y Sí. luego tienes la SUNEDU y luego tienes todos estos intentos de contrarreforma magisterial y ahora tienes esto, entonces lo que vas a generar es una generación perdida para el Perú. O sea que dentro de Sí. 20, 30 años, cuando empiecen a tomar las riendas del país, lo vamos a empezar a notar. Sí, no, tienes toda la razón en eso y hay una tremenda responsabilidad. Debo terminar por cuestión de tiempo, Marco, agradeciéndote muchísimo por tu participación. Solo preguntándote por otra cosa, ¿no? Ahora estamos hablando de un libro y han habido episodios lamentables, vergonzosos y por supuesto marcados por la violencia de sectores que lo que quieren yo, y creo que esa es su pretensión, acabar con el pensamiento crítico, es decir, con la gente que tiene otras miradas, que se aproxima a los hechos de una manera distinta, que es crítica sobre el accionar de determinados actores de la política y de otros ámbitos, con el intento de impedir presentaciones de libro, ir a tomar librerías, y eso creo yo hay que pararlo, porque digamos, una cosa es la discrepancia política que puede llevar inclusive a posiciones muy extremas, eso es natural, pero ya este es un paso más allá, alentado además por sectores que están claramente identificados y no se hace nada frente a ellos. ¿Cuáles dirías tú la mejor respuesta a eso? Que convalida inclusive algunos medios, lamentablemente, ¿no? Sí, yo creo que a estas alturas, honestamente, la respuesta tendría que ser policial. Digamos, estas son organizaciones, porque una cosa, y muchos dicen, una cosa es un escrache, es decir, una manifestación que surge más o menos espontánea, y otras son organizaciones creadas para ir a acosar personas. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es que un día la gente se organice de un día para otro para ir a protestar a un sitio. Eso está bien, es normal, eso es democrático. Y otra cosa es estas organizaciones que además están asesoradas legalmente, porque si te das cuenta, entre ellos se van midiendo las cosas. Me acuerdo mucho de cuando fueron a la casa de Johnny Lescano y uno como que se quiso meter y otro lo contuvo y le empezó a decir, no, así no, porque por esto y por esto legalmente. Es gente que está asesorada, es gente que está organizada para cometer delitos, porque son delitos. El acoso es un delito. Entonces, a esas alturas yo creo que la respuesta tendría que ser policial y lamentablemente no lo es, a pesar de que la policía, como sacamos nosotros en la encerrona, la IGEMIN tiene todo mapeado, tiene sus conexiones mapeadas, los tiene todos súper mapeados. ¿Por qué no hacen nada? Me parece absolutamente inexplicable, ¿no? Yo tengo la respuesta a eso, ¿no? ¿Sabes cuál es? Que en el Congreso de la República, estas agrupaciones políticas que promocionan esos grupos tienen la Comisión de Defensa, Orden Interno e Inteligencia. Y si hay un general que manda y dispone que se detenga esta gente, lo van a llevar ahí, lo van a zamaquear, le van a cortar la cabeza y van a hacer lo propio con el ministro y se asustan con eso y no lo quieren hacer. Y como ha dicho Marco Avilés, y el otro asunto es, ojo, no hay que idealizar a la policía también es ideologizada y mucha policía piensa como ellos. Es decir, a ellos, Ah, claro. a un sector de la policía le parece que los caviares son el problema y por lo tanto, a mí me ha tocado ir a declarar a una comisaría donde el policía que me iba a tomar la manifestación estaba mirando Willax, o sea, digamos, más o menos, y aún no sabe hacia dónde va a dirigir la investigación. Y te lo digo yo porque nosotros nos hemos enfrentado judicialmente y hemos logrado sentenciar al cabecilla de la pestilencia. Sí, Yo lo he tenido así y no es tan valiente como cuando grita, ahí estaba calladito. Pero su abogado era Humberto Abanto Verástegui. ¿Tú crees que ellos tienen posibilidad de pagarle? ¿Tú crees que es un pro bono de Humberto Abanto que, digamos,
se le conoce mucho sus litigios, que son por lo general muy costosos. O sea, ahí hay alguien que está detrás de todo eso, evidentemente. Digamos, la organización de ellos y debajo de ellos a mí me parece clarísima, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, hay mucho miedo y también es cierto que hay mucha ideología. Hace poco el jefe de la DIRCOTE dijo que solamente se podía investigar por terrorismo al MRTA y a Efectivamente. Sendero. El MRTA que además ya no existe, ¿no? Y Sendero que en realidad lo que existen son pues simpatizantes y los remanentes del Brime que tienen otro nombre, en fin. Entonces, que a nadie puedes investigar por terrorismo, no tiene ningún sentido. Y, y yo, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando, si cualquier persona agarra el libro de Sendero de Gustavo Gorriti, cuando en esas primeras páginas en las que cuenta cómo era Sendero antes de Así, ver la lucha armada, antes de 1980, en los años 70, que Sendero existía ya como partido político, y cómo tenían estos actos de acoso a enemigos políticos, tú dices, ok, digamos, esta gente de la pestilencia y todos estos grupitos están así de pasar a las armas, pues sí, están así de pasar a sí, las sí, armas, sí, están sí. así de iniciar una revuelta que perfectamente podría calificar como terrorista. Entonces, ¿por qué la DIRCOTE, que supuestamente ha leído la historia de Sendero Luminoso, no está poniendo todas las alertas en grupos que están siguiendo exactamente el mismo patrón? No importa que sean de derecha ahora y no importa que sean de izquierda antes, Exacto. da lo mismo. Estamos hablando de patrones violentos de delincuencia política. Sí, Pero no, bueno, sí, sin duda. Esa a ellos debería ser no la les lectura, preocupa esa eso, ¿no? debería Solo ser el la MRT y lectura, porque Sendero, así nadie como más. dijo Sendero, yo he recomendado un libro que lo voy a recomendar, que se llama Razones del Mal, de Peter Hayes, que Ujú. cuenta cómo comenzó el holocausto, es decir, lo que había antes. Así Ujú. empezaron, iban a los lugares donde, por ejemplo, un alemán había contratado como parte de su personal a judíos. Iban y les decían, no contrates judíos. Al día siguiente iban y los obligaban a no contratar y la gente, para no hacerse problema, los sacaba. Y después de haberlos sacado, iban y quemaban los locales por haber antes contratado judíos. O sea, es así como comenzó. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y creo yo hay que La decirlo violencia abiertamente. política sigue patrones en todo el mundo Sí, pues. y no tiene sentido que la DIRCOTE, el terrorismo por definición es violencia política llevada al extremo. Sí, Entonces no tiene sentido que la DIRCOTE no sepa eso, ¿no? Lo saben, sí, pues, pues pero no. efectivamente, como tú dices, están ideologizados, entonces consideran que solamente un sector puede ser así y el otro no. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Marco, te agradezco muchísimo, como siempre, por tu tiempo esta Gracias a ti, mañana, por tus reflexiones que siempre son interesantes. Saludo tu trabajo en la Encerrona, por supuesto. Invito a quienes nos siguen que compren este libro que es magnífico, les va a gustar mucho, seguramente como a mí. Y nos encontramos en otro momento. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Marcos Cifuentes ha conversado con nosotros aquí en No Hay Derecho. El libro se llama Perú Bizarro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.